López, él es socio del estudio Hernández y Compañía Abogados, y el tema que hemos convocado es la sentencia del Tribunal Constitucional sobre prescripción y los efectos en materia aduanera. Nos acompañan hoy como panelistas Gonzalo Bernal, del estudio Checopar, Oscar Vázquez, consultor de materia aduanera y de comercio logístico, y socio de el estudio Rodrigo. Máximo, y antes de cederle la palabra a Julio, que va a ser nuestro moderador, es que pudiéramos tener los micros apagados para tener mejor señal, y también decirles que todas sus preguntas o comentarios pueden hacerlas vía el chat, y al final vamos a resolver las consultas dependiendo de cada uno de los temas que se planteen. Bueno, sin más, vamos a dar inicio y le cedo la palabra primero a Julio Guadalupe, que va a hacer unos comentarios previos al inicio de este webinar, y luego Leonardo López continuará con la presentación y luego nuestros panelistas. Bueno, muchas gracias por... Muchas gracias, Rocío. Agradecer Julio. ¿Sí, me escuchas? ¿Se me Sí, escucha? te escuchamos. ¿Sí? Perfecto. Te Sí. decía, Rocío, muchas gracias. Creo que con este webinar estamos cubriendo unas inquietudes que nuestros asociados siempre nos hacen llegar, ¿no?, canalizadas a través de la Cámara de Comercio. Creo que el tema es importante porque no solamente ha suscitado mucho tema mediático en los últimos días, sino también es el efecto que eventualmente, y como pregunta, como está en el título de la presentación de Leonardo, tiene efectos o no en materia aduanera, ¿no? Cuando claramente esta sentencia pues se refiere a materia tributaria. Y es más, si alguno de ustedes ha podido hacer alguna búsqueda de palabras en el texto de la sentencia, yo lo hice, cuando uno pone aduanas, solamente la referencia a aduanas está prevista en el nombre de la SUNAT, en las salas especializadas tributarias y aduaneras, y por ahí alguna referencia más de corte general, pero es evidente que esta sentencia, ni la sentencia en sus conclusiones, ni los considerandos de los propios vocales hacen alusión a la materia aduanera. Por eso es que la pregunta es sumamente pertinente dada la importancia del tema. Entonces, agradeciéndole a todas las amigas y amigos que ya sumamos unos 50 y poco a poco se irán sumando más a lo largo de la charla, le doy pase al doctor Leonardo López para que pueda empezar con su presentación. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Me escuchan todos? Te escuchamos perfecto. Sí, perfecto. Bueno, nada, primero que nada, muchísimas gracias, Julio, por la invitación para conversar sobre este tema pero tan interesante. Agradezco, por cierto, también al XCOM y a Rocío por esta oportunidad. Como bien señaló Julio, creo que es una buena forma de empezar esta charla o este evento es preguntarnos si, porque creo que hay dudas al respecto, es preguntarnos si la sentencia que ha emitido el Tribunal Constitucional el 22 de septiembre de este año, con ocasión de la acción de inconstitucionalidad planteada por el Colegio de la Libertad contra la disposición complementaria del Decreto Legislativo 1421 vinculado al tema de la prescripción, en materia de tributos internos, si esta jurisprudencia, si el sentido de si los considerandos, si los votos, si los fundamentos de esta jurisprudencia son aplicables en materia aduanera. Yo voy a dividir mi exposición, que intentaré hacerla lo más corta posible para que puedan intervenir los panelistas que nos acompañan,
digamos, dividido esta exposición en tres partes. En primer lugar, voy a hacer una referencia muy rápida a la regulación histórica de la prescripción en materia aduanera, de la prescripción de la deuda tributaria aduanera en las distintas leyes generales de aduanas que nos han acompañado hace más de 20 años. Voy a referirme a la modificación que ha efectuado el Decreto Legislativo 1433 al artículo 155 de la Ley General de Aduanas. Y finalmente voy a referirme principalmente a los votos singulares tenidos en el expediente 004-2019, referidos a la aplicación de la disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1433. En lo que se refiere a los votos, básicamente me voy a referir a aquellos votos que fundamentan el sentido finalmente de la resolución que emitió el Tribunal Constitucional respecto de la declaración como infundada de la acción presentada por el Colegio de la Libertad. En primer lugar, en lo que se refiere a la regulación histórica, ahí he hecho referencia a los decretos legislativos que han contemplado la Ley General de Aduanas desde el año 1996 hasta el 16 de septiembre de 2018, en que se modifica el Decreto Legislativo 1053 a través del Decreto Legislativo 1433. O sea, estamos hablando de un periodo de tiempo de más de 20 años, y en todas las normas que acá se recogen, digamos, el texto es muy claro, el texto es, digamos, muy explícito. En el artículo 21 del entonces Decreto Legislativo 809, que está vigente desde el 25 de diciembre del año 96, expresamente se señalaba que la prescripción de la acción de la aduana para determinar la deuda tributaria aduanera, así como para cobrar los tributos, prescribía a los 4 años, y fíjense que en aquella oportunidad se establecía vía reglamentaria a través del artículo 22 del Decreto Supremo 121/96-F, se establecía que ambos plazos, el plazo de la acción de la administración aduanera para determinar la obligación tributaria aduanera, así como para cobrar los tributos y como para aplicar sanciones, ese plazo de 4 años se comienza a computar desde el día, fíjense, desde el día siguiente de la numeración de la declaración. Ni siquiera la deuda era exigible, ¿no? La deuda siempre ha sido exigible al 4.º día siguiente a la numeración de la declaración de importación, y acá ni siquiera la opción legislativa era que ni siquiera era necesaria la exigibilidad. Ambos plazos comenzaban a correr desde el día siguiente de la numeración de la declaración. Luego viene el Decreto Legislativo 951, que modificó el artículo 21 y de la misma forma estableció que la prescripción de la acción de la aduana para determinar y cobrar los tributos prescribía a los 4 años contados, esta vez desde el 1 de enero del año siguiente a la comisión de la infracción, en el caso de las infracciones, o desde el 1 de enero del año siguiente al nacimiento de la obligación o conclusión del régimen, tratándose de los regímenes de admisión temporal, que en aquel entonces se llamaba importación temporal y admisión temporal. Entonces, nuevamente, la acción no dice solo para determinar, no dice solo para cobrar, la acción para determinar y cobrar, el plazo o el inicio del momento de la prescripción para el ejercicio de ambas facultades se comenzaba a computar a partir del 1 de enero del año siguiente al nacimiento de la obligación tributaria aduanera o a la conclusión del régimen. El decreto legislativo 1053, que es la norma que hoy día nos gobierna, a través de su artículo 155, tenía una previsión exactamente igual. La prescripción de la acción de la SUNAT para determinar y cobrar, de la misma manera, era de 4 años el plazo, y ese plazo para determinar y cobrar se computaba
desde el 1 de enero del año siguiente al momento de la obligación tributaria aduanera o a la conclusión del régimen. Luego, como ustedes saben, el 17 de septiembre del 2018 entra en vigencia la modificación al artículo 155 de la Ley General de Aduanas, prevista en el legislativo 1433, y entonces ahí, digamos, tenemos una redacción totalmente distinta de la norma. Y lo que se establece, en primer lugar, es que va a haber una prescripción de la acción de SUNAT para determinar, y eso lo encontraremos en los literales A y B, artículos 155, pero a su vez vamos a encontrar ahora en el artículo 55 los literales F y G, que establece ahora la prescripción de la acción de la SUNAT para cobrar los tributos. Es decir, en esto, a través del decreto legislativo 1433, vía la modificación del artículo 155, se modifica, ¿no es cierto?, qué duda cabe, el texto del artículo 155 en el sentido de que ya no hablamos, digamos, de un mismo momento de inicio del plazo de prescripción para determinar y cobrar, como expresamente señalaba el artículo 10, el artículo 155 del decreto legislativo 1053, sino que ahora tenemos un plazo de prescripción o un inicio de plazo de prescripción para la acción de la administración para determinar en un inciso determinado o en dos incisos determinados, los literales A y B, y tenemos otro inciso que establece el inicio del plazo de prescripción de la acción de la aduana para cobrar los tributos. En el caso de la determinación, se recoge la misma regla que antes se aplicaba para determinar y cobrar. Y en el caso de la cobranza, o de la facultad para cobrar, ahora se establece una nueva regla. Ya no va a ser el año o el 1 de enero del año siguiente al nacimiento de la obligación tributaria, sino que ahora ese plazo se va a contar desde el día siguiente de la notificación de la resolución de determinación o, en su caso, de la resolución de multa. La jurisprudencia del Tribunal Fiscal a través de su sala de aduanas ha sido, digamos, una jurisprudencia uniforme en el sentido de reconocer el texto expreso de la norma, ¿no? En el sentido de que la norma aduanera expresamente señalaba cuándo culminaba o cuándo se iniciaba la facultad de aduanas para determinar y cuándo se iniciaba la facultad de aduanas para cobrar, siendo que ese inicio estaba dado, como lo hemos comentado hace un momento, por una misma fecha, ¿no? Y ahí, bueno, en la diapositiva ustedes pueden verificar en las jurisprudencias contenidas en las resoluciones 4083 del año 2006, en la 10705 del año 2018 y en la 1068 del año 2019, donde, digamos, el Tribunal Fiscal, su sala de aduanas, como no podría ser de otra manera, aplica el texto expreso del artículo 155 antes de la modificación contenida en el decreto legislativo 1433 y señala, ¿no?, y reconoce que el inicio del plazo de prescripción de la facultad para determinar y cobrar se produce en un mismo momento, es decir, a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha del nacimiento de la obligación tributaria. Fíjense que con ocasión de la acción del decreto legislativo 1433 y el 1421, que fueron puestos en tela de juicio y que fueron evaluados en su momento por el Congreso, en el informe que emitió la comisión correspondiente de evaluar la constitucionalidad de la norma, en el informe 98-2018, señaló en relación a la Ley General de Aduanas, dice que a nivel de derecho positivo, ¿no?, la Ley General de Aduanas era clara al disponer de manera expresa y literal que el plazo de prescripción para determinar y cobrar la deuda tributaria aduanera iniciará en un mismo momento, ¿no?, lo que permitiría sostener, dice el tribunal, la comisión encargada, que el plazo de prescripción era único y comprendía tanto las actividades de determinación como las actividades de cobro. Por lo tanto, dice, estamos claramente ante una norma mucho más específica,
mucho más clara en comparación con el artículo 44 del Código Tributario. Entonces, en buena cuenta, antes de la vigencia del 1433, la norma de manera expresa establecía que la facultad de la administración para determinar los tributos y cobrar los tributos, el inicio de la fecha del plazo de prescripción se producía en un mismo momento, como utilizando las palabras que se utilizan en la sentencia del Tribunal Constitucional, corrían en paralelo. En aduanas corrían en paralelo. No porque lo diga yo ni porque lo diga alguna otra persona, ¿no? Sino porque lo dice el texto expreso de la norma. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y cuál es la lógica para que corran en paralelo? Porque esa lógica, si ustedes leen la resolución del Tribunal Constitucional, pues esa lógica ha sido puesto en tela de juicio, ¿no? Por ahí uno de los vocales, uno de los jueces decía, oye, primero va la carreta y luego van los caballos, y no puede ser al revés, ¿no? Y la norma, la modificación del decreto legislativo o la disposición, digamos, del decreto legislativo 1421, lo que quería precisar justamente es que primero van la carreta y después van los caballos, pero yo creo que allí eso no es tan cierto. En primer lugar, ¿no? La norma expresa de la Ley General de Aduanas, en primer lugar, es una opción legislativa, ¿no? El legislador optó porque corran de manera paralela y así expresamente y en manera explícita lo ha señalado. En segundo lugar, eso tiene una lógica, tiene el instituto de la prescripción en general, digamos, como tal, en materia del derecho, digamos, tiene un sustento, tiene un fundamento, y básicamente ese fundamento tiene que ver con el hecho de que aquello que pueda ser exigible, ¿no es cierto?, por lo tanto, puede comenzar a prescribir, puede comenzar a iniciarse un plazo de prescripción. Y en el caso de los tributos, que son tributos autodeterminables, como son la mayoría de tributos en el Perú, incluyendo los tributos a la importación, pues es lógico que siendo los tributos autodeterminables o determinables por el deudor, determinación que se hace a través de una declaración, y por consiguiente esos tributos que yo declaro son exigibles, pues desde que son exigibles, son cobrables por la administración. Y si son cobrables por la administración, pues qué duda cabe que es posible que se inicie el plazo, ¿no es cierto?, de prescripción de la facultad de la administración para cobrar. Si tú puedes ya cobrar el tributo determinado por el deudor tributario, pues si ya lo puedes cobrar y ya es exigible, pues qué duda cabe que eso que ya puedes hacer, pues tiene que comenzar a prescribir, ¿no? Y en materia aduanera, eso tiene una relevancia absolutamente particular, porque a diferencia de lo que ocurre en tributos internos, donde seguramente una verificación, una fiscalización de la administración para llevar a cabo un proceso de determinación de la obligación tributaria, no necesariamente puede ocurrir o puede ocurrir mucho tiempo después, pero en materia aduanera, como dicen mis amigos que ven aduanas y escriben sobre el particular, en materia aduanera hay un concepto que se llama fiscalización concurrente, ¿no? Concurrente porque ocurre durante el proceso de despacho, inmediatamente de presentada la declaración de importación, hay un proceso, hay una intervención de la administración aduanera, hay una verificación, hay una potencial verificación de la administración aduanera, verificación que puede llevar o dar lugar a actos de determinación. Fíjense, no solamente hay autodeterminación en el proceso aduanero, en el proceso de la declaración de la determinación aduanera, sino también es posible que exista incluso determinación de oficio. Claro, ustedes me podrán decir que es parcial, no es una determinación definitiva, pero hay intervención de la administración tributaria. Y entonces, al haber intervención de la administración tributaria y por lo tanto exigibilidad de normas, de tributos determinados en función a esa determinación llevada a cabo por la administración tributaria, entonces qué duda cabe que el plazo puede comenzar a correr. Si ustedes revisan qué implica revisión física o qué implica revisión documentaria, con todos los defectos que hoy lamentablemente tiene la legislación aduanera
en lo que se refiere a los alcances de la determinación tributaria que se produce durante esos actos de la administración, pues qué duda cabe que son actos de determinación. La misma definición contenida en el procedimiento de importación, cuando la aduana habla de revisión física o de revisión documentaria, lo que dice la aduana es que lleva a cabo un proceso de determinación de la obligación tributaria. Así que, determinada que sea la deuda tributaria en esos procesos, y siendo, por lo tanto, habiéndose determinado, pues no hay ningún impedimento para que, habiéndose llevado a cabo la determinación, el plazo de prescripción comience a correr. Así que sí tenía una lógica que por más de 20 años en la Ley General de Aduanas se haya contemplado como un único momento de inicio de la facultad, del plazo de prescripción de la facultad que tiene la administración para determinar y para cobrar la deuda tributaria aduanera. Pues bien, ahora ya llegó la modificación establecida por el Decreto Legislativo 1433, y esta modificación, que duda cabe, que supone, así como tomamos una opción legislativa por más de 20 años, pues ahora hemos tomado otra opción legislativa y hemos establecido una nueva fecha de nacimiento o de inicio para el plazo de prescripción de la acción para exigir el pago de los tributos y multas aduaneras. Y se ha establecido que ese plazo se inicia al día siguiente de la notificación de la resolución de determinación o de la resolución de multa. Ya no desde el 1 de enero del año siguiente al año en que se produce el nacimiento de la obligación tributaria, sino que ahora, ¿no?, vamos a tener primero que determinar, se notifica esa determinación, al día siguiente recién comienza a computarse el plazo de prescripción de 4 años para el ejercicio de la acción de cobro. Entonces, ¿qué duda cabe que existe una modificación? Es una norma innovativa. Si revisamos el proceso, digamos, establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional 002-2006, el proceso para definir si estamos ante una norma interpretativa o no, cuando estamos ante una norma interpretativa, pues la norma que interpreta se refiere a una norma anterior, ¿no es cierto? Normalmente esa norma anterior no tiene significados, tiene ambigüedades que son justamente plausibles de interpretación, ¿no? Y justamente la norma interpretativa hace la interpretación. Pues en este caso no hay ninguna referencia a una norma anterior, pero lo más importante es que en la Ley General de Aduanas, antes de la modificación del Decreto Legislativo 1433, no había ningún, digamos, significado que sea plausible, no había ambigüedad, había absoluta claridad que nos permitía a nosotros aplicar el texto expreso de la norma. Por lo tanto, el Decreto Legislativo 1433, ¿no?, ha optado por otro mecanismo para computar el inicio del plazo de prescripción de la acción de la administración para cobrar, ¿no? Y ese nuevo mecanismo es aplicable a partir del 17 de septiembre del 2018, en que entró en vigencia el Decreto Legislativo 1433, en lo que se refiere a este artículo 155. En la exposición de motivos dice que justamente esta modificación es aplicable a partir, la modificación del 155, es aplicable a partir del 17 de septiembre del 2018, y por lo tanto, el plazo de prescripción de cobros que se pueden realizar desde esa fecha se empezará a computar desde el día siguiente de la notificación de la resolución de determinación o la resolución de multa. Pero adicionalmente, digamos, a diferencia de lo que ocurrió en tributos internos, donde se dictó una norma similar a la del artículo 155, a la modificación del artículo 155 contenida en el Decreto Legislativo 1433, que fue el Decreto Legislativo 1113, ¿no?, que no estableció ninguna norma de transitoriedad, que son básicas y necesarias en este tipo, cuando se modifica sobre todo este tipo de normas o el instituto de la prescripción. Pues a diferencia de lo que ha ocurrido
en materia de tributos internos, donde esa norma de transitoriedad con efectos retroactivos se dio muchos años después, en materia aduanera, ¿no? Con ocasión de la modificación del decreto legislativo 1433, sí se ha previsto una norma de transitoriedad, ¿no? ¿Y qué dice esa norma de transitoriedad que pueden encontrar en esta disposición complementaria y transitoria del decreto legislativo 1433? Dice lo siguiente, dice que para aquellos procedimientos en trámite por deuda tributaria aduanera pendiente de determinar, y ahí yo subrayo, pendiente de determinar, ¿no? Quiere decir que no estamos hablando de las deudas tributarias aduaneras ya determinadas, ¿no? No están contempladas en el supuesto de la norma, y en ese sentido, digamos, saludo las resoluciones del Tribunal Fiscal a través de sus sala de aduanas, que están ahí citadas en la diapositiva, donde dice que esta disposición complementaria y transitoria obviamente no aplica a procedimientos en trámite cuya resolución de determinación fue notificada antes del 17 de septiembre del 2018, porque la norma tiene como supuesto aquella obligación tributaria, aquella deuda tributaria aduanera que está pendiente de determinar a la entrada en vigencia del decreto legislativo 1433. Con lo cual, se excluyen de esta disposición complementaria, de este régimen transitorio, todas aquellas deudas tributarias que habían sido determinadas hasta el 16 de septiembre del 2018. ¿Y bajo qué se rigen? Se rigen por el artículo 155 del decreto legislativo 1053, que muy claramente y de manera explícita establecía cuál era el inicio del plazo de prescripción tanto de la facultad para cobrar como de la facultad para determinar. Entonces, ¿qué dice esta obligación? En primer lugar, se aplica para aquellos procedimientos en trámite, repito, que corresponden a deuda tributaria pendiente de determinar, cuyo plazo de prescripción de la acción para determinar la obligación tributaria aduanera o aplicar sanciones se inició hasta el 1 de enero del 2018, es decir, este plazo ya estaba corriendo digamos, ya comenzó a correr hasta el 1 de enero del año 2018. En esos casos, lo que regula esta disposición es cuándo se inicia el plazo para exigir el cobro o el pago de la deuda tributaria aduanera. Entonces, respecto de esos casos de deuda tributaria aduanera pendiente de determinar, ¿no es cierto?, cuyo plazo de prescripción para determinar la obligación tributaria aduanera ya se ha iniciado hasta el 1 de enero del año 2018, el plazo ahora de prescripción de la acción para exigir el cobro, dice la disposición, se computa desde el día siguiente de la notificación de la resolución de determinación o la resolución de multa, siempre que éstas sean notificadas en ese sentido. Y esa notificación se lleve a cabo a partir, obviamente, de la modificación, es decir, a partir del 17 de septiembre del año 2018 y dentro del plazo del plazo de prescripción. Entonces, respecto de estas deudas, esta disposición transitoria, lo que hizo es definir, digamos, la aplicación del cambio, ¿no? Reconociendo que hay un cambio en la norma de prescripción, bueno, vamos a definir cómo es que se aplica ese cambio para las deudas tributarias aduaneras. Y en primer lugar, excluye a todas aquellas deudas tributarias aduaneras que al 16 de septiembre estaban ya determinadas, con lo cual solamente regula la aplicación transitoria del cambio respecto de las deudas pendientes de determinar. Y esas que estén pendientes de determinar, cuya determinación se realiza a partir del 17 de septiembre del 2018 y se notifica, respecto de esas, el plazo o el inicio del plazo de prescripción de la facultad para cobrar o exigir el cobro se inicia desde el día siguiente de la notificación de la resolución de determinación. Acá, digamos, acá hay un ejemplo del plazo, digamos, de la prescripción conforme a la disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1433
Imaginemos una obligación tributaria nacida en algún día del año 2015 con la numeración de una declaración de importación. Conforme, si estamos en el 2015, vigente el decreto legislativo 1053, artículo 155, inciso A, cuando se inicia el cómputo de la facultad para determinar y cobrar, la norma expresamente señala que se inicia ese cómputo a partir del 1 de enero del año 2016, en el ejemplo. Imagínense ustedes que el 15 de marzo del año 2017, la SUNAT le toca la puerta al contribuyente e notifica el inicio de un proceso de fiscalización. ¿Qué duda cabe que a partir del día siguiente, bueno, se interrumpe el plazo, ¿no es cierto?, de la acción que tiene, se interrumpe el plazo de prescripción, ¿correcto? ¿De cuál acción? De la acción de determinación, porque recuerden ustedes que las causales de interrupción están contenidas en el Código Tributario, y el Código Tributario en el año 2017, y hasta ahora, por cierto, establecía que el inicio de un proceso de fiscalización interrumpe el plazo de prescripción de la facultad para determinar la obligación tributaria. Por lo tanto, siguiendo con el ejemplo, a partir del 16 de marzo del año 2017, pues se inicia un nuevo plazo de la facultad de la administración para determinar la obligación, 4 años más, ¿no? El 17 de septiembre del año 2018 entra en vigencia el decreto legislativo 1433, y respecto de este caso, cuya fiscalización se inició el 15 de marzo del año 2017, se notifica la resolución de determinación el 30 de abril del año 2019, y cuando venció el plazo de la acción de cobro conforme a las normas vigentes antes del decreto legislativo 1433, pues venció el 2 de enero del año 2020, ¿no? Fíjense en la raya roja que aparece arriba, ahí están los 4 años, y en ese momento venció la acción de cobro. ¿De qué estamos hablando en este caso? Si estamos hablando de una deuda que al 17 de septiembre del año 2018 estaba pendiente de determinar. Entonces, como estaba pendiente de determinar, está alcanzada por la disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1433. Y entonces, porque estando alcanzada por esa norma y habiéndose determinado recién el 30 de abril del año 2019, según el ejemplo, entonces, según la disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1433, el plazo de prescripción de la facultad para cobrar arrancaría, ¿no es cierto?, al día siguiente de las notificaciones de la resolución de determinación y de la resolución de multa, es decir, el 1 de mayo del año 2019 y no el 2 de enero del año 2020. Entonces, fíjense que en este caso, en este ejemplo, la disposición complementaria que, digamos, intenta regular la transitoriedad o la aplicación transitoria, digamos, del cambio, lo que hace es disponer una aplicación transitoria retroactiva, porque en este ejemplo, qué duda cabe que se está modificando la fecha de inicio del plazo de prescripción. La fecha de inicio del plazo de prescripción en este ejemplo era 1 de enero del 2016, conforme a la norma vigente en ese momento. Y ahora lo que está diciendo esta disposición transitoria es que no es el 1 de enero del 2016, sino que en este caso arranca el 1 de mayo del año 2019. Entonces, a mi entender, digamos, se está cambiando la norma. El inicio del plazo de prescripción, digamos, es un elemento importante en la prescripción. Y es un hecho que se agota en el momento en que se da el inicio. Y agotado que sea ese momento, agotado que sea el hecho, pues ese hecho se rige por las normas vigentes en el momento en que se dio ese agotamiento. Y ese agotamiento, en el ejemplo, se dio el 1 de enero del año 2016 y por consiguiente corresponde a aplicar la norma vigente en el 1 de enero del año 2016. Y en ese sentido, el inicio del plazo de prescripción, en este caso, se dio el 1 de enero del año 2016. Por lo consiguiente, si viene una norma,
¿no?, a cambiar las reglas de juego, a aplicar otra opción legislativa, ¿no?, y su norma de aplicación transitoria, lo que me dice es que no se inicia el 1 de enero del 2016 conforme a la norma entonces vigente, sino que se inicia en otro momento, entonces qué duda cabe que que la disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1433 está pretendiendo llevar a cabo una aplicación retroactiva de la norma. Vayamos al tercer punto. ¿Qué dicen los votos contenidos en la sentencia relativa a este expediente 004-2019? En primer lugar, obviamente no me voy a referir a todos los votos. He recogido algunas partes, a mi entender, relevantes del sustento de cada uno de los votos de los vocales y magistrados del Tribunal Constitucional, sobre todo los que han votado por que se declare infundada la acción de inconstitucionalidad. Bien, en primer lugar, permítame referirme al voto del doctor Espinosa Saldaña. En la foja 65 dice: hasta la dación del decreto legislativo 1113, recuerden ustedes que estamos hablando acá de la regla de prescripción de los tributos internos, no de la deuda tributaria aduanera, que tiene una norma especial que ya la hemos revisado, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de los tributos internos, y lo que dice el doctor Espinosa Saldaña es que hasta la dación del decreto legislativo 1113, que tuvo una modificación muy similar a la establecida por el 1433, dice el doctor Espinosa Saldaña, el Código Tributario solamente dice tenía referencias genéricas a la prescripción de la deuda tributaria en su artículo 43. Era genérico. Y mejores precisiones dice acerca de la prescripción de la determinación de la deuda tributaria, más no del pago de la deuda tributaria. Claro, lo que pasa es que hasta antes del decreto legislativo 1113 teníamos en el artículo, un artículo del Código Tributario que establecía que el plazo de prescripción de la acción de la administración para cobrar, para determinar y para cobrar es de 4 años, ¿no?, cuando se ha presentado la declaración correspondiente. Y luego teníamos otro artículo que decía desde cuándo se computan esos 4 años, y sin hacer ninguna distinción entre la facultad para cobrar y la facultad para determinar, simplemente establecía que en el caso de que se trate de tributos que están sometidos a una declaración jurada anual, el plazo de prescripción comienza a computarse a partir del 1 de enero del año siguiente al año en que vence el plazo para presentar esa declaración, o al año siguiente en que se presenta esa declaración, ¿no? Entonces, lo que dice el vocal Espinosa Saldaña es que no había claridad en la norma. Y otro comentario relevante que he recogido es que él dice, ¿no?, que lo ilógico y lo irracional o lo irrazonable, dice que nunca puede ser constitucional, ¿no? Y con lo cual, digamos, sí, tiene sentido que lo ilógico y lo irracional no pueda ser constitucional, ¿no?, porque nos dejamos llevar por la razón. Y dice que llevado esta afirmación, digamos, al caso concreto que fue materia de controversia y de resolución, un acuerdo que dice que obliga a tratar como dos asuntos paralelos a la determinación de una deuda y el pago de una deuda ya determinada, es algo ilógico e irrazonable. Sobre estos dos razonamientos del doctor Saldaña, Espinosa Saldaña, lo que tengo que decir es que, en primer lugar, ¿no?, en la Ley General de Aduanas no había generalidades, ¿no? En la Ley General de Aduanas no había ambigüedades. En la Ley General de Aduanas, en el artículo 155, hay una norma expresa y explícita que dice que la fecha de inicio de la acción de cobro de la SUNAT es a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha del nacimiento de la obligación tributaria. Y en segundo lugar, digamos, a mí realmente me cuesta creer muchísimo que en 20 años, ¿no?, el legislador tributario aduanero, que además es el propio Poder Ejecutivo, porque lamentablemente todas las leyes generales de aduanas han sido decreto legislativo, pero me cuesta creer que el legislador tributario aduanero haya sido lógico e irracional, ¿no?, por más de 20 años. O incluso desde antes, si ustedes revisan el decreto legislativo 503 o el decreto legislativo 722, las leyes
generales anteriores, solo se establecía un plazo de prescripción para cobrar, ¿no?, los tributos aduaneros. Y como les he demostrado hace un momento, no, más que demostrado, les he explicado, ¿no?, hace un momento, alguna racionalidad, alguna lógica, y esa lógica pasa por el hecho de que los tributos son determinables y por el deudor tributario, autodeterminables, no solo por la administración. Y en segundo lugar, en el caso particular de la deuda tributaria aduanera, hay una intervención de la aduana, sobre todo en los casos de las revisiones concurrentes que suponen una revisión documentaria y física, donde también existen además determinaciones de la propia administración, limitadas que duda cabe, pero hay determinaciones de la administración y por lo tanto que dan lugar a una cobranza ejecutable y por consiguiente que hacen sentido que se inicie el cómputo del plazo de prescripción. Así que creo que lógica y racionalidad había en la opción legislativa contemplada antes de la modificación del decreto legislativo 14.1053. ¿Qué dice la doctora Ledesma? La doctora Ledesma, estoy refiriendo solamente a los votos a los fundamentos estrictamente jurídicos, lógicamente, la doctora Ledesma dice que en el decreto, antes de la modificación del decreto legislativo 1113, no se había distinguido en forma explícita cuándo debía considerarse iniciado el plazo de prescripción para ejercer la facultad de cobrar o exigir el pago de la deuda tributaria. Adicionalmente, precisa que el cómputo del plazo de prescripción para el referido cobro se iniciaba a partir del día siguiente, o sea, mejor dicho, que el decreto legislativo 1113 fue una precisión, ¿no?, una norma interpretativa en el sentido de que el cómputo del plazo de prescripción para el cobro de la obligación tributaria se iniciaba a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de determinación o de multa. Nuevamente, nosotros consideramos que este razonamiento no aplica a la prescripción aduanera, en primer lugar, porque a diferencia, como les decía hace un momento, del Código Tributario, en la Ley General Aduanera sí había una referencia explícita. La Ley General de Aduanas estableció de forma explícita la fecha de inicio de la acción de cobro de la SUNAT. Y en segundo lugar, el decreto legislativo 1433, ni su disposición complementaria transitoria, no precisa cuándo se inició la acción de cobro. No hay una precisión, no hay una interpretación, porque no era necesaria la precisión, porque era muy clara, estaba explícita en la norma. Por consiguiente, el 1433 es claramente una nueva regulación que establece una nueva forma de inicio del plazo de prescripción de la acción de cobro. Adicionalmente, la doctora Ledesma señala que el inicio del plazo es, dice, en el ámbito de la aplicación de las normas de prescripción tributaria, inseparable, ¿no?, de su duración, de forma tal que solo puede considerarse, dice, agotado el plazo de prescripción, pero no puede decirse lo mismo de su inicio. Es decir, que el inicio, cuando se da el inicio no se produce un agotamiento, solamente hay agotamiento del hecho en la medida que todo el plazo de prescripción transcurra, y ella sustenta en el hecho de que las partes de la institución o del plazo de prescripción, que son el inicio, el ítero, el desarrollo del plazo y el término del plazo, esos son, dice, elementos inescindibles, inseparables, no se pueden ver de manera separada. Y por consiguiente, como no pueden verse de manera separada, el inicio agota, ¿no? Se da el inicio y se agota solamente cuando transcurre el plazo de prescripción. Eso es lo que dice la doctora. Y de la misma manera, opina una opinión similar tiene el doctor Miranda. Esta parte de los votos sí me preocupan, ¿no es cierto? Me preocupan porque, digamos, sobre la base de esos votos, digamos, mañana, más tarde, ¿no?, se puede dictar una norma sin ningún problema
y cambiar el inicio de plazos de prescripción ya iniciados, ¿no? Podemos cambiarlo porque el inicio no es un hecho agotado. El inicio forma parte del plazo de prescripción y mientras el plazo de prescripción está corriendo, yo puedo modificarlo en cualquier momento y por consiguiente poder poner un nuevo inicio. En esa parte me preocupa el voto o los fundamentos de estos dos vocales, no solamente pensando en la obligación tributaria aduanera, sino en general pensando en el instituto de la prescripción en materia tributaria. Pero finalmente lo que yo debo señalar como conclusión es que, en primer lugar, la norma tributaria aduanera, el artículo 155, es muy claro, ¿no? Yo creo que incluso la claridad, siempre que he considerado eso, que la claridad en materia tributaria aduanera, que supone una opción legislativa, ¿no?, permitía darle contenido a la ambigüedad existente en materia tributaria, ¿no? ¿Por qué no se juntaron los vocales del Tribunal Constitucional? Oye, ¿por qué esa opción legislativa contenida en la Ley General de Aduanas, buena o mala, no la califiquemos, pero por qué esa opción legislativa no fue también la misma que adoptó con alguna ambigüedad el Código Tributario, ¿no? Esa pregunta, por ejemplo, nadie se la contesta cuando se resuelve el caso en el Tribunal Constitucional. Pero al margen de ello, regresando a la deuda tributaria aduanera, regresando al artículo 155, vigente hasta el 16 de septiembre del año 2018, creo que no existe lugar, no hay generalidades, no hay ambigüedad. La norma es clarísima, es explícita, establecía expresamente que el plazo de prescripción de la facultad para cobrar se iniciaba el 1 de enero del año siguiente al año del nacimiento de la obligación tributaria. Eso es clarísimo. Por consiguiente, si mañana cualquier juez, cualquier órgano resolutor dicta una norma o dicta una jurisprudencia contraria a esa disposición explícita, buena o mala, ¿no?, esa resolución, esa sentencia, será una sentencia que vulnera el texto expreso de la norma. Creo que hasta ahí llega mi presentación. Muchísimas gracias a todos y cualquier duda, cualquier pregunta, estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias, Leonardo. De verdad, me ha parecido sumamente clara tu exposición. Yo lo que quiero resaltar es que si, digamos, alguien pudiese preguntarse, como dice el título de nuestra presentación, si la sentencia del TC tiene alcances o no en materia aduanera, se va a chocar con una pared que es la claridad de la normativa aduanera, como Leonardo lo ha indicado muy claramente. Y me gustó esto que tú mencionaste sobre qué cosa está primero, si los caballos o la carreta, ¿no? En este caso, porque, digamos, la lógica de la secuencia de hechos para cobrar algo pasa por primero saber qué cobro, cuánto cobro y después lo cobro. O sea, es esta lógica de que te digan que el caballo va detrás de la carreta, en realidad no es así. Lo que sucede es que ante la claridad, me parece, como has indicado, en materia aduanera, como decía la norma antes de la modificación de septiembre del 2018, el caballo jalaba la carreta, pero en una carrera que tenía que durar 4 años, ¿no? Y ese era el plazo. Podía estar bien, mal, eso es una discusión distinta, pero eso es lo que decía expresamente la ley y comparto contigo el criterio de la claridad. Quiero dar el paso a Óscar Vázquez en relación con sus comentarios sobre este tema y quería preguntarte, Óscar, para ti, ¿qué va primero, los caballos o la carreta? No, esta no es como el huevo y la gallina, ¿no? Yo creo que es una discusión
que en efecto no tiene sentido en el caso de aduanas porque, como mencionó el doctor López, queda claro del texto de la norma sobre prescripción aduanera que el legislador le dio 4 años a la SUNAT para ejercitar ambas actividades, ¿no? La determinación y el cobro, hasta antes de la modificación efectuada por el 1433, ¿no? Eso queda muy claro. Acá no cabría interpretación, ¿no? Porque recordamos que la primera forma de interpretación que los usuarios del derecho deben hacer es la literal, ¿no? Y en este caso a mí no me cabría ninguna duda, ¿no? En relación con la exposición del doctor Leonardo López, en verdad no tengo mayor comentario, porque como siempre ha sido clarísima, ¿no? Y comparto 100% lo señalado. Yo quería hacer brevemente 3 comentarios en relación con las particularidades de la emisión de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Que creo que vale la pena discutir. Uno, quería conversar o comentar los conceptos de legalidad versus el concepto de conveniencia, ¿no? Por poner un ejemplo, y empezar con eso. En este acto del Poder Ejecutivo de cerrar el Congreso que sucedió hace un tiempo, yo vi que la discusión estaba parametrada en discutir la legalidad de esa decisión. Muy poco se habló de la conveniencia. Yo creo que al día de hoy me parece que podemos observar que no ha sido conveniente, si no, no estaríamos como estamos, ¿no? Pero la discusión se llevaba, estaba circunscrita a si era legal o no era legal. Y en mi opinión, a pesar de que el ordenamiento jurídico le dé a la autoridad la competencia legal para tomar una decisión, ahí no debería acabarse la discusión, sino debería discutirse si es conveniente también. ¿Y qué tiene que ver esto con este caso? En el caso de tributos internos, ya existía una resolución del Tribunal Fiscal, ¿no es cierto? La 2789 del 2017, Sala 4, ¿no? Que ya había interpretado los alcances de estas modificaciones respecto a la prescripción. ¿Qué necesidad, y vemos si es conveniente o no, qué necesidad había de emitir el decreto legislativo 1421 para quitarle piso a esa interpretación? Los usuarios, los que litigamos, ¿no? Y tenemos que de cuando en cuando encarar al Tribunal Fiscal, a veces no nos gustan sus fallos, ¿no? Pero le reconocemos legitimidad, ¿no? Y la institucionalidad es importantísima en el derecho. Yo le reconozco en temas técnicos tributarios mucho más legitimidad al Tribunal Fiscal que al Tribunal Constitucional. A la hora que yo leo los argumentos de los distintos tribunos, lo que veo es desconocimiento del derecho tributario en la mayoría de ellos, ¿no? Y en ese sentido, no veo, si bien es legítimo, y por supuesto que es legítimo, que el Tribunal Constitucional se manifieste sobre el alcance de una norma respecto a si es constitucional o no es constitucional, no lo veo por conveniente. No lo veo por conveniente. Me parece que deben respetarse la institucional del Tribunal Fiscal, y el Tribunal Fiscal ya había fallado con una resolución de observancia obligatoria, y que me parece innecesario haber emitido esa disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1421, igual que no me parece innecesaria también la misma norma en el decreto legislativo 1433, ¿no? Yo, en principio, esperaría, lo he comentado, no sé si es radical o no, pero esperaría la renuncia de algunos vocales del Tribunal Fiscal a quienes les han corregido la plana, ¿no? Y deberían renunciar en defensa de la institucionalidad del Tribunal Fiscal, ¿no? Eso uno. Un segundo comentario es que yo veo cada vez más polarización en la emisión de políticas por parte del gobierno, del Estado, ¿no? Cada vez veo menos coordinación en el trabajo del Estado respecto de la emisión de normas, ¿no? Como ejemplo, la Cámara ha señalado más de una vez que las modificaciones efectuadas al régimen de infracciones y sanciones aduaneras no conduciría por un buen camino, pero las puertas de la aduana están cerradas, ¿no? Y bueno, de aduanas y MEF, ¿no? Y eso no lo veo por conveniente. El derecho
no es una herramienta para que quien tenga el poder o el gobierno le emita reglas a quien no lo tiene, ¿no? El derecho es una herramienta de consenso, ¿no? El gobierno no puede entenderse como una institución vertical, ¿cierto? En el que está arriba le dice al que está abajo cómo debe convivir, ¿no? El derecho es una herramienta de consenso y no, me parece que no habría necesidad de estas controversias si al momento de legislar el Estado, el Poder Ejecutivo, conversase más con el sector privado en lugar de cada vez estar polarizándonos más, ¿no? Un tercer comentario relacionado también con eso es qué pasa con los errores del legislador. Yo quiero, yo le escuché una opinión que me pareció interesantísima al doctor Luis Hernández en una conferencia de la semana pasada, ¿no? Cuando el legislador se equivoca, ¿qué sucede? Porque cuando el contribuyente se equivoca, le ponen una multa. Pero cuando el legislador se equivoca, las instituciones del Poder Ejecutivo, ¿no?, buscan cómo interpretar la norma, la ponen al revés, de costado, etc. Pero con la finalidad de que finalmente el contribuyente tenga que pagar algo que bajo una legislación medianamente oscura. Y eso no debería ser así, ¿no? Por eso me sorprendió mucho los argumentos del magistrado Ramos. El magistrado Ramos, en el proceso que llevó a cabo la UPC versus UNAT, ¿no?, había señalado que en derecho, en materia tributaria, debería existir un principio de indubio pro contribuyente, ¿no?, para equilibrar la situación entre contribuyente, sector privado, y sector público SUNAT, ¿no? Pero en este caso no dijo nada de eso, ¿no? Porque en el peor de los casos, en el caso de tributos internos, teníamos una norma oscura, ¿no? Si tenemos una norma oscura, en mi opinión, debería aplicarse eso, un indubio pro contribuyente para que la interpretación que se le da a la norma favorezca al contribuyente. En cambio, tenemos un indubio pro SUNAT, ¿no? Y eso no es un equilibrio, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo quería mencionar. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Interesante tu punto de vista y van saliendo titulares, creo, de esta charla, la legalidad versus la conveniencia, que me parece un aspecto interesante que mencionas, y lo que también señalas que, al contrario de la claridad que exponía Leo respecto a la norma aduanera, la norma tributaria pues era una norma obscura, ¿no? Entonces yo le quería preguntar ya a Gonzalo, siguiéndole la palabra, ¿tú crees que estamos en aduanas, Gonzalo, más cerca del lado oscuro o del otro lado de la fuerza? ¿Cómo la ves? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Un gusto estar aquí, invitado y participar justamente de este foro con excelentes amigos y colegas. La verdad que yo coincido plenamente con la exposición de Leonardo. La verdad que para mí, para el caso aduanero, creo que ya lo explicó de manera muy simple y didáctica. No es posible extrapolar lo aplicado de la sentencia del TC a la materia aduanera, interpretando justamente, usando los mismos argumentos que señala la sentencia, ¿no? En particular que esta disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1433, también coincido que no es una norma interpretativa, y además la claridad, la consistencia, digamos, normativa previo al 1433 determina de alguna manera pues una distancia, ¿no?, con la situación en materia tributaria, ¿no? Eso por un lado, ¿no? En realidad, como dije, coincido plenamente con la argumentación de Leonardo, pero sí me gustaría hacer algún par de comentarios que sí no estoy de acuerdo con la sentencia del TC y que me gustaría rescatar, ¿no? Primero, que es algo que
haciendo un paréntesis con el tema de la prescripción, el lado de fondo, sino respecto a al exceso de delegación de facultades otorgadas al Ejecutivo, y que en otros foros hemos comentado para materias también aduaneras y de comercio internacional, ¿no? En principio, una delegación, para que sea correcta, debe cumplir con límites temporales y materiales, ¿no? Por ejemplo, que se dé el plazo determinado, que se legisle en materia específica y que no se aborden materias indelegables al Poder Ejecutivo, ¿no? A mi entender, en este caso, existe un vicio sobre la materia específica, ¿no? El legislador habilitó al Poder Ejecutivo para emitir normas orientadas, y cito, como señalaba la norma, es contar con procedimientos tributarios más eficientes, así como para fortalecer y optimizar la gestión de SUNAT, ¿no? Entonces me pregunto, ¿se encuentra vinculado este tema con la modificación del plazo prescriptorio? Por ejemplo, es algo que no se ha tocado el día de hoy, pero es importante hacernos esa pregunta, ¿no? Y en realidad, para mí, la respuesta es no estoy de acuerdo con la mayoría de magistrados, sí con lo que señaló el magistrado Blume, ¿no? Pero sobre todo lo que dijo Ferrero Costa, ¿no? Que en realidad que las referencias a la ley autoritativa son muy amplias y generales, ¿no? Y la prescripción como institución que extingue la acción no es posible considerarla como un procedimiento tributario o asuntos de gestión, ¿no? Decir lo contrario es interpretar de manera subjetiva y a la vez populista, porque eso es lo que me preocupa, la materia delegada, ¿no? Se puede decir entonces que mejorar la gestión de SUNATES, modificar obligaciones tributarias, sanciones, para mí es absurdo y peligroso, ¿no? A mi entender, ¿no? Y la delegación de facultades hay que recordar que es excepcional y por tanto no son admisibles las delegaciones generales, indefinidas o imprecisas como se ve en este caso, y creo que no se abordó esto correctamente por parte del TC, ¿no? Y lo segundo, el tema de la vulneración al principio de retroactividad, ¿no? Y esto sí, coincido con Leonardo, me preocupa el pronunciamiento de ciertos magistrados respecto a esto, ¿no? Principalmente porque no estoy de acuerdo con el argumento de la unidad funcional de los componentes de la institución de prescripción, ¿no? Que es algo que mencionó Leonardo al final de su presentación respecto a qué señalaban algunos magistrados, ¿no? Recordemos que la institución de prescripción tiene tres elementos, ¿no? El término inicial, el transcurso del tiempo y el término final, ¿no? Y en realidad, pues, los magistrados señalan que es imposible disociar estos componentes, y es por eso que no se puede aplicar una teoría de hechos cumplidos, ¿no? En realidad, yo estoy más en línea con lo que señaló la RTF 09789, que además era de obligarse obligatoria y que señalaba una serie de doctrinas, ¿no? Mencionaba el doctor Rubio, Pinilla, en la que en realidad sí se podía aplicar la teoría de hechos cumplidos, ¿no? En que se señala que el momento de inicio del plazo de prescripción es un hecho que no transcurre, ¿no? Sucede inmediatamente cuando se produce el supuesto previsto por la ley, es decir, es un hecho cumplido, ¿no? Tú no puedes modificarlo por una norma posterior. Entonces ahí sí coincido con Leonardo, si es que en algún momento se quisiera cuestionar la disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1433, este argumento de la unidad funcional respecto a los componentes de la prescripción me parece arriesgado, complicado, y además también, uno de lo que señala Oscar, se está pues transgrediendo para mí también lo señalado pues por una institución como el Tribunal Fiscal, que tiene una competencia importante y además sustancial respecto a los asuntos tributarios. Yo concluyo, digamos, mi participación señalando nuevamente que respecto al título de este foro, creo que no es posible extrapolarlo aplicado a la sentencia TC en materia aduanera, pero sí me preocupa esto respecto a la prescripción, y le dejo de repente la palabra y el foro para respetar el tiempo, si hay alguna pregunta o duda, no sé,
al público que nos ha amablemente acompañado el día de hoy. Gracias, Gonzalo. Yo tengo unas preguntas ya para pasar rápido, y ya por la hora, son la 1:10, algunas que le voy a plantear a Leonardo y después a Óscar y a Gonzalo. Leo, se pregunta, para efectos de esta norma de transición que mencionaste, un aspecto importante es la deuda que esté determinada. Y respecto, mencionaste aquella deuda que no esté determinada a la fecha de entrada en vigencia de el 1433 septiembre del 2018, pues se aplicaría este efecto retroactivo a la no determinado. Preguntan, ¿pero qué pasa con estas deudas que fueron determinadas, pero que están en apelación y por lo tanto se están cuestionando? Julio, te perdí la última parte de la pregunta porque creo que mi conexión ahorita está inestable. A ver, lo que se pregunta es, ¿qué pasa con las deudas determinadas, entiendo, antes de la vigencia del 1433, pero que están siendo impugnadas? Y por lo tanto, no se puede decir que hayan quedado pues consentidas o firmes, ¿no? Claro, es una muy buena pregunta, pero por más que haya impugnación, digamos, ya la determinación se llevó a cabo, ¿no? La determinación por parte de la administración. O sea, es posible determinar a qué deudas se refiere esta disposición complementaria transitoria cuando dice deudas que no han sido determinadas, ¿no? O pendientes de determinación. Son todas aquellas respecto a las cuales la administración, en mi opinión, no ha llevado a cabo un acto de determinación, por más que ese acto de determinación haya sido luego cuestionado, ¿no? Así que deuda no determinada es simplemente aquella respecto de la cual la administración tributaria no ha ejercido su facultad de determinación, ¿no? Por consiguiente, si la ha ejercido, esa deuda ya está determinada por la administración, y una cosa distinta es el cuestionamiento, digamos, que hay de esa determinación a través de un proceso contencioso, ¿no? Gracias, Leo. Otra pregunta. ¿Se tiene claridad en que un punto de inflexión en materia aduanera respecto de la prescripción que hemos conversado es la resolución del Tribunal Fiscal 09789-4 del 2017, que es esta famosa resolución de carácter vinculante, donde precisamente el Tribunal Fiscal acoge esta misma tesis que después acogió el magistrado Blume en la sentencia del Tribunal Constitucional que estamos comentando. Entonces, para efectos de la sala de aduanas del Tribunal Fiscal, la sala debiera continuar aplicando el criterio vinculante de esta resolución que he mencionado, a pesar de la existencia de la sentencia del Tribunal Constitucional, o es que mientras que esté en vigencia este criterio, lo tiene forzosamente que aplicar. ¿Cómo se dejaría sin efecto el criterio vinculante mencionado? A ver, también es una muy buena pregunta, y mi opinión es que lo que yo creo es que acá el Tribunal Fiscal tiene que aplicar la ley y tiene que aplicar los principios del derecho. Y la ley, en este caso, como hemos todos coincidido, es absolutamente clara, ¿no? Tiene que aplicar la norma, digamos, de acuerdo a su texto expreso, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que no ha habido digamos, un punto de inflexión, ¿no? En todo caso, esa jurisprudencia del Tribunal Fiscal que se dictó para fines de tributos internos, lo que creo que hizo esa jurisprudencia es darle sentido a la norma que 20 años hemos tenido vigente en materia aduanera.
O sea, no es un punto de inflexión para cambiar. En todo caso, esa jurisprudencia del Tribunal Fiscal confirmó la lógica y la racionalidad del artículo 155 de la Ley General de Aduanas, ¿no? Y en ese sentido creo que el Tribunal Fiscal lo que tiene que hacer es seguir resolviendo, aplicando lo que dice expresamente la ley y aplicando los principios generales del derecho, ¿no? Los principios constitucionales de aplicación no retroactiva de la norma para resolver los casos que tiene pendientes de resolución. Y esta jurisprudencia, como hoy día estamos concluyendo, pues, digamos, para efectos aduaneros, digamos, creo que debería ser anecdótica, ¿no? Gracias, Leo. Una pregunta para Óscar. Leo nos ha comentado su opinión sobre los efectos que a nivel administrativo y a instancia del Tribunal Fiscal tendría o no tendría esta sentencia. ¿Qué crees que pase en el Poder Judicial? En el Poder Judicial tenemos ya casos en curso, ya con unos años de antigüedad, y obviamente se trata de deuda determinada antes de la entrada en vigencia de la 1433. En esos casos, en donde ya se discute pues, a nivel judicial el tema de la prescripción que estamos conversando, ¿tú crees que tendrá alguna incidencia en la percepción de los jueces esta sentencia del Tribunal Constitucional o crees que no debería tener? Como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional específico, o sea, en el caso que venimos comentando, no se ha manifestado para nada en materia aduanera, ¿no? En ese sentido, lo señalado por el Tribunal Constitucional no debería ser, no es vinculante como criterio para lo que podrían fallar los jueces en relación con la prescripción aduanera. Sin perjuicio de eso, como también ha sido mencionado por Leonardo como por Gonzalo, y yo lo he mencionado también, esta relativización en la interpretación que se viene dando de las normas en general, ¿no? Es peligrosa. Yo creo que cuando, yo por ejemplo, cuando soy de esa corriente del derecho, ¿no? Que piensan que el derecho es una herramienta de consenso, tal como lo mencioné. A mí el ejercicio del magistrado cuando dice yo veo, yo interpreto tal cosa, yo me parece un ejercicio erróneo. El ejercicio del derecho tiene que ver con buscar qué es lo que la generalidad de usuarios, ¿no? De una rama, de un área específica del derecho, ve, ¿no? O sea, el magistrado no debe fallar de acuerdo a lo que su credo o su religión. Debe fallar de acuerdo a lo que son los usos o la interpretación consensuada de una norma, ¿no? Y en tal sentido, para responder específicamente tu pregunta, yo esperaría que los jueces tomaran mucho más en consideración la jurisprudencia del Tribunal Fiscal que la del Tribunal Constitucional, y no, si fallasen acorde a ello, no debería haber ninguna implicancia. Sin perjuicio de eso, no necesariamente eso va a suceder, pues, ¿no? Porque, ojo que tenemos también un poder judicial, y digo, lo quiero decir de la manera más polite y más bonita posible. Los jueces que ven materias aduaneras, me parece si tienen ciertas limitaciones en su conocimiento sobre doctrina y en general sobre el derecho aduanero, porque digamos es una temática nueva, incluso como área del derecho, ¿no? Que es, bueno, ese es otro tema, y por eso sí pudiera en la práctica tener implicancias lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, ¿no? No debiera, pero puede ser que suceda, ¿no? Óscar, muchas gracias. Y la última pregunta, ya con esto cerramos, para Gonzalo, y menciono que he debido escoger algunas preguntas, dejando otras sin responder lamentablemente por el tiempo, para no pasarnos de 1:30 como tope máximo, esperemos antes. Gonzalo, ¿se ha apreciado alguna práctica a nivel de aduanas en el sentido de reclamos que han sido resueltos en donde se invocó la prescripción
en donde se ha declarado la nulidad de todo lo actuado y se ha regresado a sede de fiscalización, y mencionan coincidentemente, después de la entrada en vigencia de del 1433 y de esta disposición transitoria que mencionaba Leonardo, aparentemente con la intención de que la deuda se considere en estatus de no determinada, ¿no? Entendería conforme al alcance de la pregunta. ¿Tú qué opinas de esto y si has tenido algún caso así? No, la verdad que no he tenido la oportunidad de ver casos similares, pero entiendo y creo que coincido un poco con la presentación de ahora de que si es que ese es el caso y la verdad que la disposición complementaria transitoria del 1433 tiene pues un diseño y además está aplicado bajo las circunstancias distintas a la materia tributaria, no debería pues generar pues halo de preocupación. Sin embargo, me parece que habría que evaluar bien el caso para determinar cuál sería pues en estos particularidades de estos procesos, si efectivamente pues, se va a aplicar o no alguna de estos criterios que, como bien hemos dicho, no deberían extrapolarse, ¿no? El tema de la prescripción, como ya señalé en comentario, a mí me preocupa este sentido de, para mí, ¿no? Esa es una opinión personal bastante política, populista, más que técnica, y que eso pueda empañar un poco la legalidad, esto que resaltaba un poco Leonardo, ¿no? Los jueces, el Tribunal Fiscal, la propia SUNAT tiene que aplicar la ley, y en el caso de materia aduanera, está claramente demostrado, como se ha señalado hoy en la presentación, y como hemos comentado ahora con Oscar, no debería extrapolarse estos argumentos y que debería determinarse de manera legal estas situaciones, ¿no? Eso es un poco lo que opino y no sé si Oscar tiene un comentario adicional sobre ello, ¿no? No sé si Leonardo o Oscar han tenido un caso similar al que exponen, ¿no? Gracias, Gonzalo. Contamos con unos minutos finales, Leonardo y después Oscar, extendiendo la misma pregunta de Gonzalo. Julio, Gonzalo, no he visto un caso similar, pero insisto, o sea, acá el texto de la norma es expreso, o sea, yo creo que incluso si la claridad de la norma aduanera hubiese sido considerada siquiera, tú mencionaste, Julio, un tema muy interesante, ¿no? Hiciste una búsqueda en la resolución del Tribunal Constitucional de la palabra aduana y casi no encontraste nada, ¿no? Yo me pregunto si acaso los tribunos hubiesen revisado el artículo 155 de la Ley General de Aduanas, se hubiesen a lo mejor preguntado, oye, la única diferencia que había entre la Ley General de Aduanas y el Código Tributario es que en la Ley General de Aduanas, eso que estaba junto, ¿no? En el Código Tributario estaba separado, porque en la Ley General de Aduanas decía la acción de la administración, digamos, para determinar y cobrar, prescribe a los 4 años, contados desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha de nacimiento de la obligación tributaria. Y en cambio, en materia tributaria, en el Código Tributario, lo que decía el Código es, por un lado decía, esa acción para determinar y cobrar prescribe a los 4 años, y luego había un solo artículo, una sola norma en un artículo siguiente, que decía que el plazo se computa a partir del 1 de enero del año siguiente a la presentación de la declaración jurada anual, en el caso de tributos que son materia de declaración jurada anual. Entonces, si tú juntas los artículos del Código Tributario, te da exactamente la misma norma aduanera, ¿no? Entonces, quizás si hubieran mirado la norma aduanera, ¿no?
esa norma le hubiese generado por lo menos la duda para entender que detrás de la norma aduanera, como lo he explicado, hay una racionalidad que también tenía el Código Tributario, y que esa racionalidad suponía una opción legislativa del legislador, que lo único que ha ocurrido es que esa opción legislativa, para el caso de los tributos internos, cambió con la entrada en vigencia del decreto legislativo 1113. Como ha cambiado ahora en materia aduanera con la entrada en vigencia del decreto legislativo 1433. Y por consiguiente, el decreto legislativo 1113, así como el 1433, fue una norma innovativa, una nueva opción legislativa, no una precisión como opinaron o han opinado los magistrados del Tribunal Constitucional. Gracias, Leo. Óscar, palabras de cierre. Sí, bueno, concuerdo con lo señalado tanto por Gonzalo como por Leonardo respecto a que lo señalado por el Tribunal Constitucional no debiera afectar la interpretación que pudiera darse del 1433 en el caso de sentencias en el Poder Judicial. Sin perjuicio de eso, también repito que el litigio en el Poder Judicial me hace ver que haya alguna irregularidad en los fallos tanto de los jueces de primera instancia como incluso en las salas de la Corte Superior, ¿no? Entonces, me sería difícil pronosticar si en verdad van a seguir esta línea interpretativa que estamos mencionando o no, en verdad. Más bien ahí apunto que hay una tarea por hacer, ¿no? En el Poder Judicial cada vez me parece, tienen más carga procesal de litigios aduaneros y habría que trabajar en eso como en algún momento la Cámara se propuso, ¿no? Bueno, Óscar, Leonardo, Gonzalo, muchas gracias. Creo que ha sido un conversatorio muy interesante. El tema da para más y seguramente vamos a tener novedades en materia aduanera sobre este tema tan importante de la prescripción. Agradezco a todas las amigas y amigos que nos han seguido hasta este momento. A pesar que estamos viernes, pasada la 1 de la tarde, contamos con un gran número todavía de personas que están acompañándonos, agradecemos mucho. Y seguramente, Rocío, vamos a poder convocar a una reunión como una segunda parte de este webinar, porque creo que da para más todavía. Muchas gracias. Sí, claro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Leo, Gonzalo, Óscar, Julio también. Sí, creo que ese conversatorio es muy interesante y da para otra reunión. Ojalá que la podamos convocar. Yo quería también aprovechar para felicitar a Leonardo López, que es nuestro nuevo vicepresidente de la Cámara, ¿no? Entonces, acaba de asumir el puesto en esta semana que fueron las elecciones y quería felicitarlo también por ser el segundo vicepresidente de la Cámara. Felicitaciones, Leo. Bueno, agradecerles a todos por su participación. Agradecerles a todos por su participación y decirles que les vamos a mandar ese interesante PPT que ha elaborado Leonardo, que creo que está súper ilustrativo, ¿no? Y estemos en contacto también para un próximo conversatorio. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias.